Pues vamos a ir empezando. Ya estamos bastantes, que son 59. 59 entre alumnado, profesorado y no sé si padres y curiosos. Bueno, lo primero, pues nada, pues dar la bienvenida a todos. Evidentemente, en esta mañana 7 de mayo, hace buena mañana, aquí tengo aquí la ventana, y dar la bienvenida a todos, como decía, padres, alumnos, compañeros y curiosos. Esta es una actividad que la verdad es que a mí me despierta bastante ilusión. Primero porque es la primera vez que la vamos a hacer. No hay mal que por bien no venga. A ver qué tal sale. Y aunque es una actividad organizada por el instituto, por el IES Eladio Cabañero, por sus alumnos fundamentalmente, pues como digo, es una actividad que está abierta a, a toda la ciudadanía de Tomelloso, en definitiva. ¿Quiénes están interviniendo e intervendrán principalmente ahora? Pues el alumnado de cuarto y de bachillerato. ¿Por qué ellos? Porque son los que han ido trabajando o trabajan o trabajarán a lo largo de lo que es el proyecto de las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo, de la cual somos de los pocos centros en Castilla-La Mancha que formamos parte. A ver si entre todos conseguimos que se unan más centros. Esta es una actividad más muy importante, pero no la única que hemos organizado tanto este año como en años pasados, puesto que, como saben mis compañeros y parte del alumnado, por parte del profesorado se ha trabajado con materiales que proporciona el propio Parlamento Europeo, como una serie de cuadernillos, se han organizado debates a través de Europa Direct, se ha elaborado y se reelabora un infopoint que se va renovando periódicamente en el centro, con noticias de actualidad de la Unión Europea y de sus instituciones. Hoy contamos con una presencia ilustre, aunque sea virtual, pero también hemos contado con visitas presenciales años pasados, como Miguel Ángel Martínez, o también Carmen Quintanilla, dos alumnas nuestras, que una por lo menos creo que sí, bueno, no sé si estaban las dos conectadas, estuvieron en un encuentro internacional en Madrid también debatiendo. Mi compañera Pilar y yo hemos hecho una especie de periplo también por determinadas radios haciendo entrevistas, que nos hicieran entrevistas. Y bueno, y todos los años también, bueno, me falta mencionar la actividad estrella que hemos tenido este año, justo antes de todo esto que ha pasado, que es la visita reciente a Estrasburgo que hicimos con 20 chicos el 14 de febrero, y que dejamos el pabellón de Tomelloso y yo creo de La Mancha. Ellos dejaron el pabellón de Tomelloso y de La Mancha bastante alto. Y bueno, pasado mañana es el Día de Europa, que es otra de las actividades que hay que celebrar, y por eso, pues qué mejor que habíamos pensado en este caso tener a Cristina. Antes de darle a ella la palabra o de dar la bienvenida, si se quiere dirigir a todos, quería decir algunas cosillas. Algunas veces ya lo habréis escuchado, algunos de los compañeros o alumnos, que este proyecto pues sale gracias a la labor pues, del profesorado, también o fundamentalmente de los alumnos, y también de una profesora un poco loca que está por ahí, ¿verdad? Que es la que tira de todos del carro, que es Pilar Nieto, que es la coordinadora del proyecto, y que luego, después de la entrevista, tanto ella como Pablo como director, creo que nos querían también dirigir unas palabras. ¿Y por qué nos embarcamos en este proyecto? Pues porque como centro y como ciudadanos que somos europeístas convencidos. Así lo defendieron nuestros chicos allí en Estrasburgo. Sin la unidad, sin la cooperación y sin la solidaridad, y a día de hoy se está poniendo de manifiesto, pues este proyecto común no tiene futuro. Entrando ya o descendiendo a lo que es la actividad de hoy, yo tengo que decir, agradecer a Cristina desde el primer minuto que me puse en contacto con ella en noviembre del año pasado, en un encuentro casual. Yo se lo propuse, venir al centro, inmediatamente me dijo que sí, cuando fuese, cuando quisiéramos. Por diferentes motivos se ha ido posponiendo, pero bueno, hoy está aquí, aunque estemos todos en casa, pero virtualmente estamos todos. La idea que se tenía en un primer momento era que Cristina viniera al centro, pues un poco a darle una charla, un coloquio a los chicos sobre las instituciones europeas, sobre el funcionamiento de las mismas, sobre los problemas o retos que estaban en el horizonte, que a día de hoy parece que ya son muy lejanos, pero que hace 6-7 meses era el Brexit, por poner un ejemplo, o el auge de los populismos o extremismos nacionalistas en algunos países. Claro,
Pasó el tiempo, o ha pasado el tiempo, y hablando con Pilar y con otra serie de compañeros, la idea que le propusimos a Cristina, que también dijo a priori, vamos, sin problemas, pues la actualidad manda, y le propusimos a Cristina, bueno, si era tan amable de, bueno, tener esta charla o encuentro virtual y que estuviese mucho más relacionado, bueno, cambiar el formato y en vez de ser una charla como tal o un coloquio, que fuese precisamente una ida y vuelta entre nuestro alumnado y ella. Y el tema es que solo hay un tema, entre comillas, estrella, por así decirlo, lamentablemente, que nosotros que el que nos lleva a estar en casita, que es el dichoso coronavirus. Aquí en Tomelloso lo sabemos bastante bien, puesto que es una zona bastante castigada. Yo se lo comentaba el otro día a Cristina, y algunos de nuestros alumnos, o de los que hoy están conectados, han perdido familiares o seres queridos. Desde aquí, vamos, yo sé que Pablo le ha transmitido en varias ocasiones nuestro respeto y nuestras condolencias a esas familias. Desde aquí también, como no, nuestro pequeño homenaje. Y nada, entrando ya en lo que es esta actividad, solo me queda presentar a Cristina. Yo creo, bueno, no sé si alguno habrá que no la conozca, Cristina Maestre. Lo primero que tengo que decir de ella es que es paisana nuestra, no sé si lo sabéis, sobre todo los chicos, porque es de un pueblecito de cerquita de por aquí, ¿verdad? Es de Daimiel, en Manchega. Y que para mí, bueno, no sé si le gustará esta expresión que voy a utilizar, es una joven veterana política. No sé. ¿Por qué digo esto? Pues porque fue concejala en su ayuntamiento durante varias legislaturas, ha sido senadora en las Cortes Generales y actualmente es eurodiputada desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo, al concurrir en la lista del PSOE en el número 10. Y nada, yo antes de... Los chicos saben, y Cristina también, cómo vamos a ir funcionando. Sí que quería abrir, bueno, que Cristina si quiere abrir el micrófono y dirigir unas palabras antes de que empecemos con la entrevista como tal. Pues todo suyo es el micrófono y la imagen. No sé si se ha quedado pillado al resto o solo a mí. A ver... ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, te escuchamos, José. Vale. Entonces creo que a lo mejor es Cristina. Cristina se ha quedado pillada. Se ha quedado el dispositivo. A ver si podemos... No te escuchamos, Cristina. Te vemos, pero no te escuchamos. Vale, perdonad, es que se ha cortado un ratito el sonido y estaba esperando que me diera la palabra. Sí, y para sí. eso somos muy disciplinados los parlamentarios. Sí, sí, bueno, sí. Lo primero, muy buenas tardes, porque ya son más de las 12. Para mí es un placer y estoy súper agradecida tanto a José Ángel como a Pablo, como a Pilar, como, bueno, a todo el claustro de profesores, al Instituto Eladio Cabañero y bueno, y especialmente a todos los chavales que estáis aquí echando un rato conmigo. La verdad es que cuando José Ángel me llamó me hizo muchísima ilusión. Quiero deciros que es la primera charla que doy como eurodiputada a un instituto que, bueno, por desgracia no he podido ser en persona, pero por supuesto aprovecho para deciros que me tenéis a vuestra disposición cuando esto pase para ir a propósito de la celebración del 9 de mayo o para hablar de lo que sea. Hoy, lógicamente, pues toca hablar de centrarnos en el COVID. Es una celebración distinta a la de otros años porque tenemos una pandemia que está haciendo un impacto terrible en la sociedad, en todo el mundo y especialmente en Europa. Y como ha hecho José Ángel, yo quiero unirme a las palabras de condolencia, especialmente en Tomelloso, que es una ciudad que lamentablemente ha visto de una forma brutal cómo pues, impactaba el brote de una forma muy importante y bastante frecuente o pues eso, importante con respecto al resto de territorio. La verdad es que Tomelloso ha sido una de las zonas más afectadas de la provincia, de Castilla-La Mancha y también en España. Y bueno, pues desde aquí quiero aprovechar a todas las personas que tengan algún familiar, pero también en conjunto a toda la población de Tomelloso para mandarles un abrazo muy grande y también mostrarle mi respeto, mi condolencia y unirme al dolor de tantas familias que lo están pasando muy mal. La verdad es que no hay familia que no tengamos algún afectado, que no hayamos perdido a alguien, porque
este virus que es terrorífico, afecta a las zonas más vulnerables, a los sectores más vulnerables y, por desgracia, a nuestros mayores, especialmente, aunque también personas de mediana edad, de forma sorpresiva y sorprendente, pues también en algunos casos que afortunadamente no son los mayoritarios, también han tenido un final fatal. Por lo tanto, entre todos tenemos que trabajar y todos tenemos responsabilidades a diferentes niveles. Así que yo, en la parte que me toca de Europa, que por cierto os felicito, os doy la enhorabuena y os agradezco el interés y la vocación europeísta que demostráis como instituto durante mucho tiempo, felicito por vuestro reconocimiento que solidificó en nada menos que Estrasburgo, que es la sede del Parlamento Europeo. Lamentablemente no pude acompañar a los 20 y tantos que estuvisteis porque esa semana teníamos actividad en Bruselas, pero ya sé por José Ángel que salió fenomenal y que estuvo todo muy bien. Y es muy importante porque Europa, desde la Unión Europea, en los últimos años se ha visto afectada por una crisis profunda, fruto de muchos errores de la propia Unión Europea, de los parlamentarios, de las políticas que se llevaron en momentos muy complicados, como por ejemplo la crisis de hace 10 años, y que fue caldo de cultivo de mucho movimiento euroescéptico, que si queréis ahora hablaremos, si surge, y de una crisis de legitimidad o de credibilidad que yo creo que ahora una vez más con el COVID se vuelve a poner a prueba. Por lo tanto, es bueno que los que creemos en la importancia del proyecto europeo, pues pongamos en valor lo que se hace en Europa, lo visualicemos y que os hace caso pues al instituto. Así que, sin más rollo, os doy las gracias, me pongo a vuestra disposición y me someto a vuestras preguntas y así vamos abriendo, si queréis, pues eso, entrevista, debate, como queráis. Estoy a vuestra entera disposición. Sí, los chicos saben, vamos, ya lo ha preparado mi compañero Manuel, que antes por eso le preguntaba, es el que ha estado trabajando las preguntas con los chicos, aparte, bueno, con los de cuarto de la ESO, además de los de bachillerato. Así que ellos saben, los chicos, el orden que vamos a hacer las preguntas. Yo no sé si ya Juan Francisco estará por ahí, que vaya activando el micrófono. Juan Francisco Correas. Sí. ¿Sí? Pues tienes el privilegio de ser el primero que inicie esta ronda de preguntas a modo de rueda de prensa, que va a parecer así. Pues nada, Juan Francisco, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Cree que el coronavirus ha sido Buenas preparado tardes. por alguien, como así lo insinuó el presidente de Estados Unidos, o que se ha desarrollado de forma natural? Gracias. Bueno, el presidente de los Estados Unidos ha dicho muchas cosas que luego, pues, la evidencia científica, social y política ha demostrado que eran inventadas, infundadas o incluso irresponsables. Yo no me atrevo a identificar el brote o el germen de este virus, no me atrevo. Yo creo que eso lo tienen que hacer los expertos, los científicos, los que están estudiando, los epidemiólogos y, por supuesto, los políticos. Lo que tenemos que hacer es trabajar para dar respuestas y soluciones y no propagar bulos o informaciones que no tengan una base científica. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que la Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho es que descarta esa posibilidad. Ellos piensan, según los estudios que están haciendo, que pueda tener un origen animal. No se sabe si la teoría del murciélago se solidifica o se confirma, pero sí que tienen claro que el virus no ha salido de un laboratorio. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, además de irresponsable, pues es infundado lo que ha dicho el señor Trump. Muchas gracias, Juanfra. Me tomo la confianza, Juan Francisco. Muchas gracias. Sí. Bien, pues nada, pues seguimos. Ismael, sí estaba por ahí, que lo he visto antes. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle, señora maestre, ¿qué medidas se están tomando en la Eurocámara para parar esta situación que ya a día de hoy ya azota al mundo entero? Bueno, nosotros, como estáis viendo, yo estoy aquí por mi casa, habéis visto por aquí detrás al pequeñín, hemos aplicado en el Parlamento Europeo medida de confinamiento, pero eso nos obedece para que estemos trabajando todos en casa. Entonces, de hecho, desde que se decretó el estado de alarma un poquito antes, ya el Parlamento Europeo canceló la actividad presencial y estamos, en cualquier caso,
siguiendo la rutina de sesiones plenarias y de plenaria, después de toda la parte de toda la fase de confinamiento, lo que hicimos fue aprobar medidas extraordinarias y urgentes para que la Unión Europea pudiera movilizar todos los fondos que hubiera disponibles para hacer frente de forma urgente e inmediata a todas las necesidades que había. ¿Qué necesidades había? Pues la más imperiosa era la sanitaria. Y lo que pasó en España también estaba pasando en Alemania, en Italia inicialmente y en otros muchos países. Por ejemplo, también en Bélgica, forma movilizar más de 37.000 millones de euros que teníamos en una bolsa que no se había gastado. Eran fondos que aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha los utilizamos mucho, que son los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo. Son fondos que están destinados a la cohesión, es decir, a apoyar a todos los países que tienen más dificultades o a las regiones que tienen más dificultades y que necesitan fondos extraordinarios pues, para hacer centros de salud, para hacer centros sociales, para promover una política medioambiental justa, para adaptar, yo qué sé, pues desde las farolas o los autobuses de las pequeñas y medianas y grandes ciudades o de cualquier pequeñito pueblo, las luces de las calles para hacer una renovación de las luces o de política de digitalización, que también está en pleno auge ahora con los fondos FEDER. Pues de todos esos fondos y de todos esos proyectos que teníamos hechos o previstos, lo que no se había gastado se calculó en torno a 37.000 millones de euros. Eso los países lo teníamos que devolver porque no lo habíamos gastado, no lo habíamos justificado, no nos había dado tiempo, no habíamos tenido la oportunidad. Bien, ese dinero se vuelve a poner en funcionamiento a todos los países. Hoy, por ejemplo, el Gobierno de España lo ha anunciado que en Castilla-La Mancha en España vamos a poder contar con más de 3.000 millones de euros que se van a poder destinar al COVID. Bueno, pues aprobamos las medidas para que ese dinero se pusiera en funcionamiento y atrajera a otros más de instituciones como pueden ser gobiernos nacionales o de comunidades autónomas o incluso de ayuntamientos. Lo primero que se vio es que había, pues sí, lo hemos dicho todos y lo hemos visto, una situación un poco caótica porque había una necesidad muy grande de recursos sanitarios y no había suficiente equipamiento, no había mascarillas, no había guantes, no había equipos de respiración para las UCIs, no había equipos de protección para los profesionales sanitarios, no se sabía muy bien qué tipo de tratamiento dar porque estamos luchando, como se suele decir, contra un virus del que sabemos muy poco. Cada vez vamos sabiendo más, pero en ese momento no sabíamos mucho. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue eso, establecer una serie de medidas para que hubiera más flexibilidad. Como decía antes el profe José Ángel, hace unos meses estábamos debatiendo en Europa sobre cómo y cuánto íbamos a gastar. Es decir, queríamos más dinero para los países y había un debate muy complicado del que no éramos capaces de salir pidiendo que hubiera más flexibilidad y menos rigidez en los fondos europeos. Se quiere que se explique muy bien en qué se gastan los países el dinero y por eso Europa siempre impone medidas demasiado estrictas. Hay veces que son tan estrictas que no nos podemos gastar el dinero y por eso muchas veces se devuelve. Bueno, pues bien, ahora hemos pasado a la fase totalmente opuesta. Lo que queremos es dar respuesta a los ciudadanos de forma inmediata y por eso se aprobaron una serie de medidas que no voy a detallar, pero fueron muchísimas, para que los Estados miembros pudieran tener a la mayor brevedad cuanto más dinero, mejor para poder hacer frente a esa situación. No me quiero extender mucho, pero es que esta pregunta que tú has hecho, al ser la segunda, puede que ocupe demasiado, luego voy a procurar ser más breve, pero hemos hecho muchísimas más cosas. Por ejemplo, hemos querido movilizar también una cantidad muy importante para la investigación, porque en paralelo a la atención sanitaria, para curar de inmediato, para evitar el mayor número de muertes, lo que estamos trabajando es en proyectos de investigación europeo para obtener pues, una vacuna o al menos tratamiento para hacer frente a la enfermedad sin que corran peligro las vidas humanas. Y sobre eso ya se está trabajando en más de 151 proyectos de investigación. Abro paréntesis. El Parlamento Europeo, como bien sabéis, hace control al Gobierno europeo, que es la Comisión Europea, y modifica y aprueba leyes y también modifica y aprueba reglamentos. Hemos aprobado ese reglamento para la flexibilidad que os he dicho, pero también ha planteado propuestas para impulsar la acción del Gobierno de la Comisión Europea, que a su vez
ha estado muy receptivo. ¿Por qué digo esto? Porque a tu pregunta también añado cosas que hemos debatido en el Parlamento y que hemos conseguido que haga la Comisión. Por ejemplo, la Comisión, el Eurogrupo y el Consejo Europeo, en el que están representados los Estados miembros. Por ejemplo, que las personas, las empresas, los autónomos, los trabajadores que se ven obligados a parar la actividad porque todos tenemos que confinarnos en casa para evitar más contagios, puedan tener ayudas bien crediticias a través del Banco Europeo de Inversiones, a través de medidas de mecanismos de protección como puede ser el mecanismo MEDE o a través de otros instrumentos que se han creado con el Banco Central Europeo y con el Banco Europeo de Inversiones para movilizar más de 500.000 millones de euros para que, por ejemplo, una empresa que se ve obligada a cerrar y tiene que hacer un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, para que estas personas que se queden, los trabajadores se queden en casa, se les reduce temporalmente la contratación, pero puedan recibir una ayuda. Bien, ya se están empezando a cobrar esas ayudas en muchos sectores y esas ayudas provienen de un mecanismo que se aprobó también por impulso del Parlamento Europeo, en el Eurogrupo, también el Consejo Europeo, y que es el programa SURE, que moviliza más de 100.000 millones para financiar ERTES. También otros créditos blandos, sin condicionamientos, sin condicionalidad, para que aquellas empresas que necesiten ir al mercado de deuda, es decir, a pedir dinero, lo pueden hacer en condiciones muy, muy favorables. Y por último, y con esto acabo, y lamento haber sido tan extensa, para nosotros lo más importante. Está muy bien que haya dinero para prestárselo a quien lo necesite en este tiempo que tienen que cerrar sus empresas, pero nosotros lo que decimos es que ante todo lo que tiene que haber es un plan de inversión muy potente, lo que llamamos el Recovery Plan o Plan Marshall, para que aquellos países que peor lo estén pasando, bueno, todos lo están pasando mal porque todos tienen impacto. Estamos viendo países tan importantes como Estados Unidos que tiene una curva brutal de afectados y también está parando la economía. En Europa no estamos ajenos a esa realidad y necesitamos un plan de inversiones para movilizar el dinero porque tenemos que trabajar para proteger y ayudar a muchos sectores que se van a ver muy afectados con la crisis. Como digo, hay más cositas, pero no quiero ser muy extensa y como va a haber otros alumnos que pregunten, pues intentaré sacarlas. Muchas gracias por tu pregunta. Ismael, creo que has dicho que te llamabas. Sí. Y estoy a disposición del siguiente alumno. Sí, la verdad es que sí se están tomando medidas. Lo que pasa es que muchas veces los desconocemos y no nos lo explican. Gracias, Ismael. Como dice Cristina, es el turno de Dariana, que creo que también está por ahí, que la ha visto antes. Sí, buenas tardes. ¿Cree usted que la respuesta de los países del norte de Europa ante el foco del COVID-19 en Italia y España es un signo más de la división de Europa que hemos estado viendo en los movimientos independentistas en los últimos años? Muchas gracias. Muchas gracias, Dariana. Pues la verdad es que el comienzo no fue muy bueno. El comienzo no fue muy bueno porque hemos visto que algunos países pues, han demostrado como mínimo una insolidaridad que no tiene explicación ni sentido al proyecto europeo, porque el proyecto europeo, uno de los principales pilares es precisamente la solidaridad entre Estados. El arremar el hombro cuando alguien lo está pasando mal. Por ejemplo, en la primera fase, que el primer país fue el afectado fue Italia, pues la Unión Europea y especialmente ahí el Consejo y la Comisión le faltaron ciertos reflejos. Pero bueno, sí que es un caldo de cultivo, porque hay un movimiento eurófobo y antieuropeísta, pero el eurófobo es peor, que se nutre precisamente fomentando esa insolidaridad, ese egoísmo, el decir qué hay de lo mío. Y también se nutre de informaciones falsas. Por ejemplo, en el Reino Unido el Brexit prosperó en buena parte gracias no solo a esa lluvia fina de muchas décadas en las que venían un poco a decir que tenían que poner mucho dinero y que traían o recogían luego poco, cosa que es falsa y se ha demostrado. Pero ante todo mediante los bulos y las informaciones falsas que lo que hacían era intoxicar. Y por desgracia algunos países todavía se siguen viendo tentados a usar esa demagogia. Bueno, hecho este paréntesis, en la actualidad hemos conseguido que países que a priori tuvieron una reacción mejorable, egoísta, pero que se van limando. Ahora, en la actualidad, por lo pronto, hemos conseguido sacar adelante algunas medidas por unanimidad. El Consejo Europeo, en el que están representados los Estados miembros y donde Holanda especialmente, pero también países como Austria o como Alemania ponían muchas trabas a los coronabonos, que eran pues una forma que estábamos reivindicando
que consistía en que hubiera dinero, pero que lo prestado, pero que lo pagáramos entre todos, o que nos responsabilizáramos en condiciones de igualdad, que los propios países se dieron cuenta de que se estaban pasando de la raya. Porque hay una cosa de la que son conscientes, es que junto al discurso de nosotros aportamos mucho o nosotros siempre tenemos que dar más a aquellos que peor lo están pasando, a las regiones más pobres, también son conscientes que sacan muchísimo más beneficio del mercado único y de la Unión Europea y de la Unión de Política Común, del mercado económico, que de lo que aportan. Por poner un ejemplo, en el caso de Holanda, de unos 150, 200 euros per cápita que ponen para ayudar a otros países, luego reciben 5.000 beneficios del mercado único. Y ellos lo saben. Por lo tanto, esto también tiene una parte de negociación, de concienciación y de hacer entender que tenemos que estar unidos. ¿Por qué digo? He hecho esta valoración por aquello que hacías en la pregunta, Dariana, que es muy interesante porque ese caldo de cultivo sigue ahí, pero nosotros seguimos empeñados en hacer entender a aquellos países que pueden estar tentados a hacer lo que hizo Reino Unido, en darse cuenta que ahí fuera hace mucho frío y ya se están dando cuenta los británicos. Pero bueno, en el momento actual Europa está bien. En el momento actual estamos consiguiendo sacar cosas muy importantes. Por ejemplo, el Recovery Plan, el plan este de inversiones, salió adelante con un apoyo unánime en el Parlamento Europeo. Lo tenía por aquí apuntado el dato, no lo encuentro ahora mismo, pero creo recordar que de los 740 y tantos que votamos, solo hubo 4 votos en contra. Esto quiere decir que hubo una unanimidad muy grande a la hora de decidir que hubiera un plan de inversiones que estábamos defendiendo en torno al 1,5 billón de euros con B. En Europa se dice 1,5 trillón de euros, pero es el equivalente a 1,5 billón de euros y salió adelante. Quiero decir con esto que, bueno, esto es un debate continuo y un pelear por la unidad y yo creo que de momento lo estamos consiguiendo. Vamos a ver cómo termina el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Dariana. Bien, Clara, que también estabas por ahí. Hola, a ver, a colación de lo que ha dicho Dariana, aunque ahora han rectificado, no creo que la Unión Europea perdió una valiosa oportunidad de poner en práctica muchos de los valores que la caracterizan, como puede ser la solidaridad o la unidad, al denegarse a conceder los eurobonos a España e Italia. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Clara. Al hilo de lo que decía antes, el primer paso no fue el mejor, pero yo creo que estamos en tiempo de rectificar y lo importante es que ahora mismo la Unión Europea ya ha conseguido movilizar un importantísimo paquete de fondos europeos para todos los países, que se va a repartir de una forma justa y en eso nos hemos puesto todos de acuerdo, que estamos haciendo acciones que demuestran la solidez del proyecto europeo, por ejemplo, la compra conjunta o la negociación con países para poder conseguir entre todos mayores equipamientos, mayores inversiones de carácter sanitario, para investigar entre todos y también para el reparto de ayudas a posteriori, es decir, una vez que hayamos superado la crisis sanitaria, empezar, y lo estamos haciendo, a hacer frente a la crisis económica que podamos tener y que vamos a tener sin duda por el parón de la economía de estos meses. Y en eso, de momento, estamos trabajando de forma conjunta. Los eurobonos los defendíamos, especialmente algunos países como España, por lo que decía antes, porque lo que significa es que tú, como proyecto global de los 27, solicitamos deuda, solicitamos crédito, instrumentos financieros y nos hacemos todos los países solidarios, responsables. Si España pide por su cuenta y riesgo o Italia ayuda al mercado de deuda y tiene dificultades y tiene que hacer frente a la misma, entra en un proceso que rompe incluso el mercado único. Es que a la propia Europa le interesa ese mecanismo. Afortunadamente, optamos por un sistema que también nos valía y que hemos aprobado también por una amplísima ya mayoría, y es algo parecido, y es que pedimos deuda y la pagaremos entre todas. Tiene mucho de similitud con los coronabonos, por lo tanto, ahí Holanda y los países del norte entraron en razón. La única diferencia que hay es que aquí se hace con cargo al presupuesto europeo y saldrá adelante. Por lo tanto, de momento, como se suele decir por nuestra tierra,
hemos llevado las cabras al redil y estamos sacando las cosas por unanimidad o por amplísima mayoría, y afortunadamente en eso los países del norte están arrimando el hombro. Tendremos que seguir trabajando, no quiero cantar victoria, porque cada paso sí que va a requerir un esfuerzo de negociación. Muy bien, muchas gracias, Clara. Gracias, Clara. Laura Jiménez. Buenas tardes. Me gustaría hacerle 2 preguntas. ¿Cómo cree usted que va a afectar la pandemia a la economía de la Unión Europea? ¿Qué papel debe jugar el Banco Central Europeo? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdona, no recuerdo cómo me has dicho que te llamabas. Laura. Laura. Muchas gracias, Laura. Vamos a ver. Pregunta que va a afectar la pandemia de la economía. Pues mira, el Monetario Internacional, también aquí del Banco de las instituciones nacionales, que estiman que puede haber una caída del Producto Interior Bruto entre el 7 y el 12%. Es una horquilla enorme y son muchísimos millones de euros de pérdidas. ¿Pero de qué depende? Pues del tiempo que tendremos que estar confinados. Por lo tanto, es muy difícil afinar en el impacto. Por lo pronto ya sabemos que está afectando a muchos sectores. Aquí en nuestra tierra, a la agricultura, pero también al transporte, al turismo, al mercado, al comercio minoritario, al comercio general, a los autónomos. Por lo tanto, por eso es tan importante, y en eso la sociedad española y europea lo está haciendo fenomenal, con alguna excepción, pero en términos generales está haciendo muy bien. Es muy importante que seamos muy responsables y que cumplamos las medidas de prevención para evitar la expansión del virus. Cada uno de nosotros lo hacemos en la vida cotidiana, cuando salimos con los guantes, con las mascarillas, cuando lavamos muchísimo las manos y cuando mantenemos la distancia social. Eso está ayudando a que se esté doblegando la curva y dentro de poco podamos empezar ya a intentar o a probar una normalidad, que no va a ser fácil. Tenemos que ser muy cautelosos. Cuanto antes nos recuperemos, menor será el impacto de la unión, de la situación económica. Y el Banco Central Europeo pues tiene un importante un importante papel ya puesto sobre la mesa, en torno a 750.000 millones de euros también para facilitar el acceso a los instrumentos financieros y para evitar que haya problemas que Procter también está respondiendo. Así que vamos a ir viendo. Muy bien, pues muchas gracias, Lucía. Gracias. Susana González, ¿que estás por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. ¿Qué piensa usted de cómo países como China han enfrentado la pandemia? ¿Se podría poner esta gestión como ejemplo para España? Gracias. Pues, a ver, yo en esto prefiero ser prudente, porque a mí me faltan elementos de juicio para valorar lo que ha pasado y lo que se ha hecho en China. Sabemos lo que nos cuentan los informativos y poco más. Bajo mi punto de vista, ha faltado muchísima transparencia. Hay cosas que son difíciles de entender, por ejemplo, que 3 días después de un confinamiento bajen de forma exponencial los casos de infectados, cuando sabemos aquí que hay un periodo de incubación, que hay un tratamiento muy complicado, que, bueno, en fin. Por lo tanto, yo creo que no todo es como nos están contando. Habrán hecho cosas y sin duda las están haciendo muy bien. Nosotros tenemos que seguir manteniendo importantes alianzas con China como potencia, como mercado, y que tenemos que aprender de muchas cuestiones que ellos han tenido fácil hacer por ser, pues por las características que tiene también como país. Pero en cualquier caso, yo en ese sentido me quedo con eso. A mí me faltan elementos de juicio porque no ha habido la suficiente información al respecto del virus y al respecto del tratamiento. Así que nada más. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. Yo opino igual que tú, Cristina. Faltan muchos datos todavía. Pedro Javier, ¿estás por ahí? Pedro Javier González, o Pedro, mejor dicho. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué medidas cree usted que deberán tomar los gobiernos europeos en un futuro con esta lección que nos está dando la pandemia? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Yo creo que hay que aprender muchas lecciones. Lo primero, la Unión Europea ya sabéis que no tiene competencias directas en política sanitaria. Lo tienen los Estados miembros y en algunos Estados miembros, según la distribución administrativa o política,
pues la tienen las comunidades autónomas. En este caso, se tienen competencias generales, por ejemplo, la salud pública y demás en el ámbito nacional, y luego la gestión la tienen las comunidades autónomas en el caso de España. Y en Europa, pues lo que os digo, no tiene competencias, pero sí que legisla para evitar determinadas cuestiones que afectan o que tienen que ver con los derechos fundamentales, y uno de ellos es el derecho a la salud, y con la salud pública. Yo creo que Europa tiene que aprender que, aunque no tenga competencias directas, tiene que arbitrar mecanismos para que tengamos respuestas conjuntas. Porque el virus ya ha demostrado que no entiende de fronteras. Y si somos una Unión Europea que apuesta por la solidaridad, por la calidad de vida y por los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, pues tiene que haber también un mecanismo para que la Unión Europea pueda también responder ante crisis como esta. Por lo tanto, tiene que haber política común que parta de esas premisas de salud pública. Tiene que ahondar en mecanismos para de respuesta inmediata para que no pase lo que pasó en el primer mes, que estábamos todos desabastecidos, pero no solo España, era Italia, era Francia, era Alemania, República Checa, eran todos. Y teníamos problemas muy graves de abastecimiento y de distribución. Y en eso yo creo que se tienen que mejorar los mecanismos. Y luego la respuesta económica. En la respuesta económica hay muchísimo camino por recorrer y ahí Bruselas tiene, Bruselas, Europa, el proyecto europeo, los ciudadanos europeos y los dirigentes tenemos una cosa que dentro de lo malísimo que fue, ahora va a ser yo creo una oportunidad, y es que tenemos la memoria de lo que ocurrió hace 10 años. Hace 10 años hubo una crisis brutal, una crisis bancaria, que no tiene nada que ver con la crisis sanitaria, pero fue una crisis que produjo una crisis global, mundial, muy, muy importante, y que propició que la Unión Europea diera una respuesta bastante insolidaria. Para poder hacer o dar una respuesta que cubriera las necesidades imperiosas económicas y financieras de muchos países, optó por exigir una serie de condiciones, por ejemplo, los recortes. Y una de las mayores víctimas de estos recortes fue la sanidad. Fruto de esa imposición también pues se ve ahora pues las carencias que ha habido de profesionales y de, pues en muchos casos, de equipamientos en algunas comunidades autónomas, prácticamente en todas, porque nunca ha habido una necesidad, en todas, en Castilla-La Mancha también, nunca ha habido una necesidad tan urgente, inmediata y voluminosa en tan poco espacio de tiempo y con una enfermedad que no conocíamos y que no sabíamos cómo tratar. O sea, es que eso hay que entenderlo. Pero lo que quiero decir con esta reflexión es que si no se hubiera en aquella crisis recortado tanto en sanidad, pues no estaríamos en esta situación en muchos casos, por lo menos tan sumamente dificultosa. Y en eso Europa tiene que aprender que a partir de ahora esta crisis económica que sin duda va a haber se tiene que afrontar desde la unidad, desde el compromiso, desde la reactivación económica sostenible, apostando por modelos distintos y, ante todo, sin dejar a nadie atrás. Y yo creo que es eso lo que tiene que aprender para afrontar este momento. Y los gobiernos, pues inversiones. No se puede pintar el dinero, lógicamente, no se puede pintar el dinero. Por eso Europa va a tener un papel muy importante y una vez que se apruebe la cantidad específica y concreta, la distribución irá a los países en virtud o en función de la situación que tengan y esperemos que ahí los gobiernos sean acertados. El gobierno de España, me imagino que también lo estáis oyendo, está pidiendo un plan de reactivación de la economía a través de esa, y de hecho fue pionero pidiéndolo en Europa. Alemania fue el primer país que acogió con buenos ojos la propuesta del gobierno español y a partir de ahí se han ido uniendo otros países y yo creo que va a pasar por eso, por medidas de protección a los trabajadores que pierden sus empleos y también de protección y ayuda a autónomos y empresas que se van a ver damnificados. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Pues sí, ojalá los gobiernos aprendan, todos. José Antonio Romero, ¿estás por ahí? Sí, que te he visto y te he saludado. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle en qué momento se prevé que podría salir al mercado una vacuna eficaz contra el virus. Pues muchas gracias, José Antonio, por tu pregunta. La verdad es que no se sabe eso. Igual los científicos tienen la potestad. La verdad es que nunca, como antes, habían tenido como ahora habían tenido esa presión, pero es cierto que por buscar algo positivo
Ahora es otra de las cuestiones que se me ha olvidado y me lo pones a colación, me lo pones en el camino, el reivindicar el papel de la ciencia y el papel de la investigación, porque también es otro de los sectores en los que se recorta, junto con la cultura y la educación, en primer lugar. Y por lo tanto hay que apostar por políticas que promuevan esa investigación. Ya, como os decía, no os puedo decir de memoria la cantidad de dinero, pero son miles de millones de euros que ha puesto en funcionamiento la Comisión Europea para proyectos de investigación, pero sí que se están financiando 151 proyectos en toda Europa para investigar la vacuna. Y va a depender, para buscar la vacuna e investigar tratamiento, y va a depender pues de que den, y nunca se sabe. Por desgracia no está en nuestra mano. Muchas gracias, José Antonio. Veo a José Antonio congelado. No sé si me he congelado yo. No. Algunas veces sí que tengo que decir, Cristina, que se corta, no sé si a mí o al resto. El sonido, pero vamos, y me sale que el ancho de banda, tal, no sé si al resto también le pasará. Pero vamos, los problemas técnicos. Sí, es solamente brevemente. Vale. Seguimos, chicos. Rocío Ordóñez. Hola, buenas tardes. Me Hola, gustaría hacerle 2 preguntas. ¿Cree usted que se podrían haber tomado medidas en España antes de llegar al punto tan grave en el que nos vimos sometidos? ¿Y cree que el gobierno español está haciendo un buen trabajo? Gracias. Muchas gracias, Rocío. A ver, era muy difícil. A todo lo pasado, pues todos hacemos un ejercicio de autocrítica y lo tenemos que hacer, porque veíamos lo que pasaba en China, se veía lejos, nos impactaba mucho, pero nadie en Europa ni en el mundo llegó a calibrar el verdadero impacto del virus. Yo recuerdo cuando aquí nosotros ya estábamos pasándolo muy mal, con muchos casos, escuchar a Boris Johnson reírse. Y a los 15 días estaba en la UCI entre la vida y la muerte. Boris Johnson es el presidente de Reino Unido. O Donald Trump decir que el calor se llevaría el virus. Quiero decir, afortunadamente en Europa no frivolizamos ni banalizamos, pero sí que es cierto que no se supo calibrar. Y eso tenemos que decirlo con la naturalidad con la que también lo dicen los médicos cuando algunos decían que era una gripe y que, bueno, que un poco más, que una gripe un poco más complicada. Era un enemigo invisible y desconocido. No sabíamos cómo iba a evolucionar. Sabemos que incluso ha mutado, que ahora tiene otra serie de síntomas que antes en China no nos daban y que ha sido muy difícil. Por lo tanto, al principio, ¿faltaron reflejos? Sí, sin duda, y hay que decirlo, porque errar es humano y reconocerlo yo creo que también. Y lo que importa es que nos hemos puesto manos a la obra cuanto antes y que cada vez las cosas se van haciendo más fáciles en los dispositivos sanitarios. Los médicos, los enfermeros, auxiliares y celadores, todos los profesionales de la sanidad lo han pasado francamente mal. Yo he sido testigo en primera persona, y perdonar que haga una alusión personal, pero he estado con un familiar enfermo que no estaba con coronavirus, estaba con otra enfermedad y estuve yendo con ella al hospital, podía visitarla y veía la tensión que había en el primer mes de infección y lo mal que lo pasaban. Y ciertamente ha sido durísimo, pero durísimo para familiares, para enfermos, para aquellos que han tenido la desgracia de perder a alguien y para los que han estado en la trinchera. Pero bueno, lo importante es que vamos adaptándonos a la situación, vamos ampliando conocimiento y respuesta. Y el gobierno, pues el gobierno tiene muchísimas dificultades. El gobierno, yo desde luego, que cada vez que escucho las noticias que los ataques que se emiten al gobierno, es lo lógico. Los políticos, cuando estamos en política, sabemos que la oposición nos va a criticar, nos va a sacar lo que hacemos mal, y es lógico, para eso está la democracia y lo tenemos que aceptar. Pero nosotros echamos en falta lo que está pasando en otros países, por ejemplo en Portugal. Escuchar al dirigente, al primer líder de la oposición en Portugal, dar un discurso tan bonito diciéndole: presidente, te equivoques, aciertes, hagas lo que hagas, cuentas con mi apoyo, porque si te va bien a ti, le irá bien a mi país. Bueno, por no ser redundante, que sí que yo por supuesto doy todo mi apoyo al gobierno, no digo que lo haya hecho todo perfecto, al contrario, reconocemos los errores que haya, o los reconozco, pero creo que ante todo está dando una señal inequívoca de cercanía, de inmediatez y de información. No todos los gobiernos explican, incluso en 2 o 3 ruedas de prensa al día a día, sobre datos que incluso no tienen por qué conocer, porque los propios científicos
están diciendo que hay mucha incertidumbre en torno a las preguntas que hacen y tenemos respuestas, que la tensión es máxima y que, bueno, yo desde aquí doy mi apoyo al gobierno, a pesar de los errores que yo creo que también son humanos. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Jaime, que creo que se acaba de conectar, que yo pensaba que estaba por ahí. ¿Estás, No, Jaime? estoy aquí. Venga, tu turno. Buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué factores pueden haber incidido en que las de fallecidos en Castilla-La Mancha sean de las más altas de España? Muchas gracias. Creo que te he interpretado, es que se cortaba un poquito el sonido. Muchas gracias, Jaime. Sí, vamos a ver, ¿le están? Te pregunta Cristina, Jaime, ¿qué factores crees que puede haber incidido en que las cifras aquí en nuestra comunidad de fallecidos pues sean unas de las más altas en España? Sí, por el contexto más o menos le había entendido. Estamos intentando averiguarlo y estamos pidiendo muchos informes, estudios epidemiológicos y serológicos y sociólogos incluso. Hacen mapas de anteriores epidemias, mapas europeos e internacionales, y hay determinados países que no se sabe muy bien por qué tienen mayores impactos de las gripes, de los virus que se han propagado a lo largo de la historia incluso más remota del planeta. El caso es que en Castilla-La Mancha, ante todo, no hay un único motivo. Es decir, estamos en el centro de la península, hay muchísimas familias que tienen familiares en Madrid y que trabajan en Madrid, que estudian en Madrid o que vienen de Madrid. En fin, el flujo del movimiento laboral y estudiantil de Madrid a Castilla-La Mancha es importantísimo. Hace unos días hubo un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha en el que compareció el consejero de Sanidad y daba un dato muy evidente y muy significativo en torno a las recetas. Decía que el año pasado, por estas fechas, se habían emitido 30.000 recetas en Castilla-La Mancha, de las cuales 15.000 provenían de ciudadanos y vienen a fin de semana o a la inversa incluso. Y bueno, venía gente de Madrid durante el fin de semana. En esta época, en torno a 15.000 personas habían solicitado algún tipo de receta farmacéutica en nuestros dispositivos de farmacia. Pues bien, según los datos que daba el consejero, en este mes, el mismo dato interanual, en el mismo mes, con respecto al año pasado, habían tenido 180.000 peticiones de productos farmacéuticos, de las cuales 160.000 eran de ciudadanos de Madrid. O sea, es que es un dato que dice muchísimo. Eso viene a reflejar que, que hay un movimiento de ciudadanos en la capital, el movimiento de la capital. Luego hay otras cuestiones. Por ejemplo, La Mancha. La Mancha está en un nudo de comunicaciones muy importante. Nos conectamos con Levante, nos conectamos también con el sur. Y yo creo que estos movimientos también tienen que tener su impacto. Igual que también hay que tener factores o variables como puede ser el envejecimiento de la población. Tenemos una población más envejecida que otras comunidades autónomas, pero bueno, y por eso tenemos similitud también con Castilla y León, que tiene la misma situación. Madrid, la población y el envejecimiento. Y luego, pues, seguro que habrá otras cuestiones, pero bueno, eso le corresponde a los expertos valorarlo. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Raquel Izquierdo, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cuándo nos harán test a toda la población? Gracias. ¿Perdón? ¿Cuándo nos van? ¿Cuándo nos harán test a toda la población? Vale, muy bien. Pues muchas gracias. A ver, eso es complicado. Yo suelo ser muy directa y muy franca. A toda la población no se le pueden hacer test. A todos no. Al principio no había test, no había forma de distribuirlos. No había forma de adquirirlos, mejor dicho.
era complicado que llegaran a todos. Entonces se establecieron una serie de criterios a los profesionales sanitarios, a no todos, los que estuvieran en contacto con COVID, a los que estuvieran en las UCI, a los profesionales y enfermos de residencias. Y ahora, como se van adquiriendo más y ya vamos estableciendo una dinámica de adquisición y también incluso de elaboración de nosotros mismos como sociedad y como país de test para hacer esas pruebas, se ha anunciado que se va a poder hacer test a todas aquellas personas que presenten síntomas, aunque sea 1 o 2. Hay muchos síntomas. Yo hace poco llamé al teléfono de información que da la Junta del SESCAN y Servicios de Salud de Castilla-La Mancha y te daban, pues, yo creo que numeré 8 o 9 síntomas. Bueno, pues ahora con que tengas 1 o 2 te van a hacer el test. Eso sí es lo razonable. Tú vas con problemas respiratorios, con una fiebre, y los laboratorios privados sí que los están haciendo. Quiero decir, hay ciudadanos que deciden por su cuenta y riesgo ir y hacerse las pruebas con test rápido. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque nos puede generar un efecto perverso. Lo primero, porque no tienen las garantías que puede tener un informe de laboratorio analítico, las famosas PCR. Y lo segundo, porque, claro, lo primero, pueden fallar, no todos vienen o proceden de fuentes fiables y te da una sensación de excesiva relajación. Oye, pues mira, yo no lo tengo, y piensas que te da un positivo y dices, bueno, ya le he pasado y a lo mejor estás todavía pasando y puedes contagiar a alguien. Cuidado con eso. Pero en definitiva, y respondiendo a tu pregunta, es difícil que a los 500 millones de ciudadanos europeos se les puedan hacer test. Es materialmente imposible, para ser sinceros. Pero todo aquel que lo necesite lo va a tener. Y para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Está claro que habrá que establecer algún criterio o criterios para las pruebas. María Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Mi pregunta es, ¿qué medidas va a tomar el gobierno español para sobrellevar una posible crisis que se avecina después de este periodo de confinamiento? Gracias. Muchas gracias, María. Pues en la línea de lo que decía antes, hay que hacer un plan de reactivación económica. Pasamos la crisis, vamos a ponernos en la situación de que hemos pasado o estamos pasando, mejorando la crisis sanitaria, la actividad se ha paralizado muchísimo y tenemos una situación en la que se va a aumentar el paro. Ya hemos visto los datos del paro de este mes, pero bueno, los datos del paro de este mes hay que ponerlo en relativa cuarentena porque siento que todos hemos cesado la actividad y que bueno, algunos sectores se van a ver gravísimamente dañados, pero otros poco a poco irán reactivando pues la actividad y irán poco a poco adaptándose a una normalidad económica. Pero sí que es cierto, y no podemos ser ingenuos ni negarlo, no lo haremos, que el impacto de esta crisis va a ser superior a la crisis anterior. Si el Banco Central está diciendo que las estimaciones para España podrían estar, en función de lo que le he dicho al anterior compañero tuyo, en función de los meses que estemos de confinamiento, más grave o menos grave será la caída económica. Pero las estimaciones que hacía el Banco Central es que podrían estar entre el 6 y el 10, 11, 12% de caída del Producto Interior Bruto. Para que os hagáis una idea, en la anterior crisis fue un 4%. Por lo tanto, va a ser muy importante y se estima un paro de un 20-22%. Para evitar que esto llegue y ocurra, tenemos que cumplir todas. Es que puedo ser pesada, pero lo siento si lo soy, pero creo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros, también nuestra parte, cumplamos con esa responsabilidad de contención del virus, porque cuanto antes lo contengamos, antes volvemos a la actividad y menor es la crisis. Pero ante todo es evidente y ya está preparando el Gobierno un paquete importante de medidas de activación de la economía con sectores estratégicos, la agricultura, muy importante en nuestra tierra, la mayor fuente de riqueza en Castilla-La Mancha y en vuestra zona en Tomelloso, ni os cuento, lo sabéis mejor que yo. El transporte también muy afectado, el turismo, el comercio.
La restauración va a tener un momento muy, muy, muy difícil y para eso hay que hacer una inversión y para eso, pues, dinero, dinero y dinero. Por eso hablamos de ese plan de activación, de los que seguramente ya lo habréis estudiado si estáis en cuarto, o si no, yo creo que si lo habéis estudiado, lo vais a estudiar en los próximos cursos, el famoso Plan Marshall. Nosotros pedimos que se llame como queramos, ¿no? Mira, dentro de 2 días, el 9 de mayo, cumplimos el 70 aniversario de la firma de la Declaración Schuman de la Unión Europea. Celebramos el 70 aniversario y podría llamarse Plan Schuman. Nosotros bromeando lo decimos, pero puede llamarse como sea, o Recovery Plan, o como queramos llamar, pero que sea dinero, y que sea dinero fresco, importante, para que los países podamos activar nuestra economía con un plan de inversiones que genere actividad y que vuelva a ayudar y apoyar a esos sectores más dañados. Y en eso está el gobierno ya. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Lucía Ruiz. Sí. Hola, ¿cuál cree que van a ser las principales consecuencias no económicas como sociales, hábitos higiénicos, teletrabajo, investigación científica, prevención, equipamiento sanitario, que va a suponer este virus dentro de un determinado tiempo? Muchas gracias. Pues es una pregunta súper interesante porque, como dice ese proverbio, de todas las crisis hay que buscar oportunidades. Y yo creo que de esto pues, va a haber muchas consecuencias positivas y negativas. Por ejemplo, los hábitos higiénicos. Porque es que es una de las cuestiones tan básicas como esas. No todo el mundo tiene unos hábitos higiénicos o de precaución, que ahora los tenemos ya tan sumamente interiorizados que no va a haber marcha atrás. Sabemos que tenemos que lavarnos las manos continuamente, pero eso era una necesidad o una obligación que teníamos que cumplir todos para evitar coger infecciones y bacterias. Bueno, pues la medida de higiene va a haber cambios. Yo creo que va a haber muchas instalaciones, centros, organismos y también espacios públicos, privados, que van a dar las condiciones de higiene. Y nosotros, como ciudadanos, vamos a ser más exigentes en eso, que haya mayores medidas de protección e higiene y nuestra propia exigencia. Una consecuencia que no nos va a gustar tanto a nosotros los latinos es la parte social. En algunos países del norte, pues a lo mejor otra de las interpretaciones que se puede dar a la falta o a la menor propagación del virus es que nosotros los latinos nos encanta abrazarnos, besarnos, tocarnos, la interacción social. Y esa parte negativa de la crisis hace que a partir de ahora tengamos que extremar las medidas. Y no va a pasar pasado mañana o al otro que digamos, bueno, empezamos a salir fase 3, tal, y ahora ya todo... No, hay que seguir manteniendo las distancias y va a haber un cambio que se va a notar muchísimo, muchísimo, muchísimo en las relaciones sociales. Pero bueno, luego hay otras partes positivas. El teletrabajo. El teletrabajo, que es una cosa que estábamos reivindicando desde hace muchísimo tiempo, no todo el mundo lo puede hacer, un médico no lo puede hacer, un albañil no lo puede hacer, un agricultor no lo puede hacer, pero en algunos sectores sí se puede hacer. Ojo, cuidado, ¿en qué condiciones? Porque algunos ya lo sabemos, que el teletrabajo tiene que seguir respetando los derechos laborales de los ciudadanos, tiene que seguir, pues eso, garantizando pues, el derecho a la desconexión, la conciliación y tiene esa faceta en la que tendremos que ser muy exigentes, pero sí que es cierto que el teletrabajo produce beneficios, reduce costes en las empresas y también, en muchos casos, genera mucha eficiencia y rentabilidad laboral, es decir, que mejoramos nuestra capacidad de trabajo. Y yo creo que este ha sido un laboratorio muy bueno para que haya avances en eso. Y luego lo que he dicho en anteriores intervenciones, y no quiero ahondar demasiado, pero sí mencionarlo, la investigación. Yo creo que otra de las consecuencias de la crisis es que vamos a empezar a valorar de verdad la sanidad y la investigación. El no admitir y no consentir que demos un solo paso atrás en la política sanitaria. Lo que decía, hace 10 años incluso la Unión Europea exigía recortes y la primera víctima fue la sanidad, con miles y miles de profesionales sanitarios despedidos, con urgencias cerradas, profesionales también de la educación y también de las universidades. Y la investigación se dejó aparcada. Yo creo que ahora no va a haber ni incluso aquel político o gobernante de cualquier país o de cualquier ciudad o comunidad autónoma, gobierno de España, que aun
no creyendo en la sanidad pública, se atreva a meterle la tijera. Yo creo que gracias a esta crisis los ciudadanos valoramos más que nunca la sanidad pública y va a salir fortalecida en prestigio y en defensa. Y, por supuesto, también la investigación. Chicos, a los que os guste la ciencia, animaros porque tenéis un grandísimo campo por explorar en lo profesional. Chicos y chicas. Muchas gracias, Lucía. Llevamos ya, a ver, voy a mirar cuánto tiempo. Pues 1 hora. Yo pensaba que vamos bastante bien. Lo que pasa es que tampoco es cuestión de alargar demasiado el tiempo de cada uno porque tenemos muchas... Decía Cristina, y esto ya lo reivindico como, y lo saben los chicos, como profesor, los que nos hemos embarcado ahora en esto del teletrabajo es que no tenemos horas. Los chavales cotidianamente, continuamente, emails, conexiones, porque son dudas individuales y hay que responderlas individualmente. A no ser que tengamos este tipo de encuentros en común, que, como por ejemplo mi compañero Manuel o Pilar o tantos otros que dan clase, o Pablo, que dan clase a través de Zoom o de otras plataformas como lo que ha puesto la Junta. Inagotable. Hay días que no tienen horas, no faltan horas, mejor dicho. Y como decía, llevamos 13 preguntas, habíamos preparado un larguísimo dossier y yo creo que con un par de ellas podíamos ir finalizando lo que es la entrevista como tal, puesto que si no, como digo, nos vamos a alargar demasiado. De hecho, las teníamos marcadas en rojo, que era como diciendo, de estas Cristina no se escapa, de estas preguntas. Así que, chicos, creo que le toca el turno a Beatriz. Beatriz Navarro, ¿estás por ahí? Sí. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle cómo han pensado actuar si pasado el verano volviera otro brote de este virus COVID-19 a nivel de sanidad, educación y en general en toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Pido disculpas porque estoy aquí con mi tablet y estoy todo el rato mirando para acá. No miro a la cámara porque pensaba que tenía aquí la cámara. Ya se ve que necesito un poco de gafas para ver. Estoy mirando para acá pensando que estaba aquí, la cámara está aquí. Pero bueno, es una cuestión anecdótica. Ojalá y no haya rebrotes, pero es muy probable que los haya, porque entra dentro de la propia evolución y está pasando en otros países y habrá algún momento en el que haya algún diente de sierra. Ojalá y no lo haya, pero por si acaso el gobierno está preparado, igual que lo están preparados el resto de los países. Por eso, estas fases de desconfinamiento, que son súper liosas, me lío hasta yo, no sé a qué hora puede salir mi madre a pasear, a qué hora puedo pasear con el niño, es un poco complicado, pero son estrictas porque tenemos que ir dando pasos muy, muy, muy sólidos, ir con mucha cautela, con mucha paciencia para evitar que haya un rebrote. Por lo tanto, el gobierno, a la hora de establecer tanto el periodo de alarma como las fases del desconfinamiento, establece una serie de condiciones a los territorios. Y una de ellas, por ejemplo, es que garanticen que haya disponibilidad de UBIs, de camas en UBI por X, entre 1,5 y 3, creo recordar, camas de UCI por cada 1.000 habitantes, creo recordar, estoy hablando de memoria. Hay una serie de exigencias que se dan para que, si se diera el caso de que hubiera un rebrote, hubiera capacidad sanitaria para hacerle frente y atender a la mayor brevedad. Y, por supuesto, tendrían que volverse a retrotraer las medidas de confinamiento. Nadie quiere que eso ocurra, por eso volvemos a insistir en que hay que actuar con mucha responsabilidad, no utilizar el momento de salir a hacer deporte para quedar con los amigos y ir a hacer algún encuentro y demás. Ese tipo de cosas que a veces, porque tenemos una necesidad inmensa de socializarnos, nos pasa a todos, que sales a tirar la basura y ves a un vecino y te apetece un montón hablar con él y acercarte, hay que ser muy cautelosos. Pero los gobiernos, y el nuestro por supuesto también, son conscientes y lo han dicho públicamente y lo admiten, que puede haber un rebrote, no se sabe si en julio, no se sabe si incluso ahora después de esto, lo vamos a ver a 15 días vista y por eso entre fase y fase ponemos 15 días. Como dicen los científicos, vía ensayo-error. Probamos estos 15 días con la fase 0. Si hubiera un rebrote que fuera significativo, puede ser un rebrote pues que tampoco supusiera un diente de sierra demasiado fuerte, pues actuaríamos con normalidad. Pero si hay un rebrote significativo, permite que el gobierno se replantee otra vez
el cómo actuar para frenar ese rebrote. Y así iremos dando pasos muy, muy, muy cortitos, pero firmes. Muchas gracias, cielo. Muchas gracias, Beatriz. Y como decía, pues la última pregunta, igual que el honor de iniciarlo ha tenido Juan Francisco, pues lo va a cerrar en este caso mi amigo Fernando, ¿verdad? ¿Estás por ahí? Sí. Fernando. Buenas tardes. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de las noticias falsas y de los bulos que circulan y que llegan a los ciudadanos y cuál cree que es la finalidad de ellos. Muchas gracias. Creo que se ha ido la conexión de Cristina. ¿Puede ser? ¿Veis a Cristina el resto? No. A ver, creo que... Yo no la veo. Cristina, ¿estás? Voy a ver si... Creo que se ha perdido la conexión. Está, pero en negro. Sí. No. Cristina. Veo, pero la imagen... El niño no tira el cable. A ver. Creo que está conectando otra vez. A ver si... Ahora, si eso... Le repites la pregunta. A ver si está por aquí Cristina. ¿Podéis confirmar si me he ido? Sí. Estoy. Sí, ahora estás. No sé si has escuchado... ¿Llevo mucho tiempo? No, solo justo... Ah, vale, o sea, no sé... Justo te ha hecho la pregunta, Vale. Fernando, y no te ha dado tiempo a contestar. No sé si has escuchado la pregunta, Vale. Cristina. Sí, la he escuchado y estaba respondiéndole. Vale. Bueno, pues lo que decía, que el tema de los bulos o las fake news nos preocupa desde hace muchísimo tiempo en Europa y hemos intentado trabajar para evitar que determinados desalmados, por decirlo finamente, se utilicen la impunidad de las redes sociales para meter información falsa que genera muchísimos problemas de salud, de autoestima, estafas, de conflictos de todo tipo, sociales. Bueno, es brutal el tema de los bulos, pero se ha agudizado ahora muchísimo con el coronavirus. Hay algunos que lo hacen para hacer o erosionar, hacer daño a los gobiernos autonómicos o nacional. Y hay quien lo hace también para estafar a personas. Por lo tanto, es muy importante que haya una vigilancia activa porque eso es un delito. Determinados bulos son delitos flagrantes y, de hecho, la Fiscalía está persiguiéndolos para evitar, porque hay personas que se ven estafadas, que ven cómo, por ejemplo, recomiendan ciertos productos que puede curar el coronavirus o que venden test que no son válidos o que no llegan. Ha habido ciudadanos que se han visto estafados y luego que se propagan informaciones falsas sobre el virus que generan un estado de alarma en la sociedad que hace también o que afecta a la política. Y, por supuesto, hay muchos bulos que se hacen para atacar al gobierno. Lógicamente, esos también son negativos, no porque le hagan daño al gobierno. Habrá quien piense, oye, pues es que también se están equivocando, ¿no? Tendrá una forma de pensar distinta, no puedan estar de acuerdo. No, es por lo que he dicho antes, porque generan inseguridad ciudadana, inestabilidad y luego incitan a otros problemas derivados por parte de las reacciones que adoptan los ciudadanos cuando escuchan esas cosas y se las creen. Por lo tanto, lo que hacemos es recomendar encarecidamente, aparte de que haya mecanismos para denunciarlos, recomendar encarecidamente que cuando queráis buscar una información lo hagáis de los organismos oficiales, de las autoridades sanitarias, que son los que dicen los datos ciertos y los que tienen constatados y contrastados con los científicos esos datos, ¿vale? Muchas gracias, Fernando. Bien, muchas gracias, como decía. Bueno, quedan más preguntas, pero por no alargarlo más, yo quiero dar las gracias tanto a los chicos y chicas que le habéis hecho las preguntas. Yo no sé si te has enfrentado a unos entrevistadores tan duros como estos, Cristina. Son muy buenos entrevistadores. Yo siempre lo digo, porque a nosotros nos entrevistan muchísimo los periodistas, nos hacen ruedas de prensa, nosotros salimos, contamos nuestra información, lo que queramos decir, pero luego ellos nos preguntan y luego otra vez nos hacen entrevistas así. Y jamás hacen preguntas tan directas, tan interesantes y tan certeras como la de los jóvenes, porque vais a lo concreto. Hay veces que los periodistas, hombre, también hacen preguntas un poco comprometidas y siempre acertadas, pero el nivel de concreción es que me pasó también con una becaria que me llamó cuando era candidata hace unos meses al Parlamento Europeo y era una becaria estaba estudiando periodismo, todavía no había terminado la carrera y se lo dije, le dije, nunca me habían hecho una entrevista tan interesante. Pues lo mismo digo, me habéis hecho preguntas muy concretas
y que han puesto sobre la mesa pues muchas cosas que espero que hayan aclarado dudas y que por lo menos al menos haya acercado un poquito más la institución europea a los alumnos y a los ciudadanos de Tomelloso. Sin duda, yo creo que sin duda nos has abierto, pues, o has dado luz a muchas de las cuestiones que en algún caso desconocíamos o no del todo percibíamos con exactitud. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, no sin antes, porque me lo ha dicho antes mi compañera Pilar, que sé que está por ahí, que quería intervenir, ¿verdad, Pilar? El micro, Pilar, no sé si no te veo ahora mismo. Ya estoy, aquí. Ahora. Ya. Hola, Cristina. Bueno, mira, Hola, es que Pilar. ya sé que ya llevamos prisa, pero no me podía despedir sin... no podías irte sin saludarte, no podía perder la ocasión. Y la verdad es que ha sido un verdadero placer oírte, agradecerte desde luego, sinceramente, la deferencia que has tenido con nosotros, porque, como comentaba con José Ángel, llamamos a muchas puertas, pero no todas se abren. La mayoría, de hecho, no se abren. Entonces, pues siempre se agradece que una persona de tu nivel, una eurodiputada, pues tenga la deferencia de colaborar con nosotros y prestarse sin censura a responder las preguntas que le plantean los chicos. Te agradezco también que las respuestas hayan sido tan claras y tan didácticas, porque siempre pensamos de los políticos lo que pensamos todos. Y entonces, en este caso, pues eras como una amiga con la que se estaba debatiendo, se le planteaban una serie de preguntas y ella respondía. Entonces, eso siempre transmite bastante confianza. Y como decías antes, te lo agradezco especialmente porque normalmente, y esto siempre lo decimos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión, se ven como una serie de instituciones que están ahí, no sabemos muy bien quién trabaja en ellas y que yo creo que darle esa visibilidad de la que tú hablabas a todo lo que se hace es muy importante para que la gente tenga confianza, porque tú mismo has comentado que ha habido varios países que, bueno, pues en un primer momento pues no estaban adoptando las medidas de solidaridad que se esperaban, pero que, bueno, pues mediante el debate, mediante los acuerdos, intentar buscar puntos en común, pues al final la cosa se ha suavizado y se empiezan a obtener resultados, ¿no? Y a conseguir cosas. Entonces, de esas cosas no nos enteramos si alguien nos lo dice. Y creo que está muy bien que ejerzáis esa autocrítica por un lado, pero aparte que se os vea ilusionados y nos digáis vosotros, esto es posible y es bueno para todos. Entonces, bueno, pues como escuela embajadora del Parlamento Europeo, ha sido un placer, sinceramente. No podría pensar en nadie mejor en estos momentos para difundir esa idea de Europa de una manera tan franca y tan directa. Así es que muchísimas gracias. Y desde luego, ya no me extiendo, te emplazamos, por supuesto, para futuras ocasiones, porque hemos hablado del tema que nos ocupa, que la verdad es lo suficientemente grave e importante como para dedicarle una sesión, pero desde luego tienes que volver a visitarnos. Y aprovechando esto, también agradezco a José Ángel esa perseverancia, que también se la he comentado, porque si la gente no persevera, no consigue cosas. Así es que muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias a Manuel también por haber trabajado tanto y también con los chicos, elaborando esa entrevista, esas preguntas, y por supuesto a todos los chicos y a todos los participantes en esta entrevista. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos. Si puedo brevemente, o sí. Cuando tú me digas. No, sí, toma la palabra, Cristina. Por darle las gracias a Pilar. Muchas gracias, José Ángel, brevísimamente. Muchísimas gracias, Pilar. Te aseguro que me has emocionado y que podéis contar conmigo, porque a mí esto me encanta. Y es que para eso estamos. Nosotros nos quejamos de la crisis de la Unión Europea y de esa invisibilidad, de lo que lo has dicho muy bien. Es que me ha encantado tu análisis. Y para eso estamos. Y hay que acercar y concienciar a los jóvenes de la importancia que supone Europa, todo lo que tenemos. Es decir, el ERTE que cobra viene de Europa, el crédito ICO que pide nuestro padre para abrir la empresa viene de Europa, los bastoncillos de los oídos que no son de plástico y la política medioambiental viene de Europa,
el que puedas tener el roaming en el móvil viene de Europa. Hay tantas cosas que vienen de Europa que aprobamos cada día y que vivimos cada día sin darnos cuenta, que no somos conscientes de lo que supone la Unión Europea y que seamos fuertes como mercado, que podamos hacer un Erasmus y viajar. Cuando queráis, podéis contar conmigo y hablamos de todo eso, porque hay tantas posibilidades de Europa para los ciudadanos y las ciudadanas, no solo los jóvenes, pero especialmente los jóvenes. Tienen tantas oportunidades en Europa, en este proyecto, que tenemos que ponerlo en valor. Y a mí me encanta que el Instituto Eladio Cabañero sea escuela embajadora, que estoy deseando poderos recibir en Europa, que estáis invitados y que, por supuesto, estoy a vuestra disposición para acercarme a Tomelloso cuando queráis, cuando pase esta pesadilla, y allí estaré encantada. A vuestra disposición. Y muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Ojalá y sea pronto. Y nada, simplemente para finalizar, qué mejor, bueno, para darle un tinte más formal a esta entrevista, aunque ha sido, como dice Pilar, pues una charla súper agradable o un rato súper agradable, que se ha hecho corto, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, tampoco es cuestión de abusar de nuestra invitada y de los chavales, que seguro que tienen otras materias. Me estaban comentando algunos por WhatsApp, tengo clase de historia, me desconecto. Digo, no te desconectes. Digo, yo hablo con el profesor. Así que nada, simplemente Pablo, que es el director, mi compañero director, o nuestro compañero director, si quiere decir algunas palabras de despedida, y ya como tal daríamos por finalizado lo que es la actividad. Gracias, José Ángel. Bueno, buenas tardes. Quiero aprovechar... Un poquito más alto, Pablo, quizá. ¿Perdón? Sí, un poquito más alto. Yo no sé si se escucha bien. Vale. ¿Ahora mejor? Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Bueno, me tengo que acercar para que se escuche un poco mejor, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Aprovecho que estamos 65 personas conectadas. Es una muestra considerable de la comunidad educativa del Eladio. Y dado este número, quiero expresar mis condolencias y mi pésame a todas las familias que han perdido un familiar. Y por otro lado, también quiero desear lo mejor a aquellos que están luchando para salir de esta enfermedad. Gracias a Cristina Maestre, eurodiputada, por aceptar la invitación de esta actividad para celebrar el Día de Europa el día 9 de mayo. Y como representante de padres y madres, tenemos conectada también a María José Mendoza, que es la presidenta del AMPA, a la que le agradezco también su asistencia virtual. Agradezco a los alumnos y alumnas fieles al proyecto, reconocer que esto les genera un trabajo extra y que responden a la perfección como estamos viendo. A la hora de preparar un turno de preguntas hay que cortarlo porque todos han querido colaborar. Este equipo de alumnos, encabezado, impulsado por Pilar Nieto, como digo, que es el impulso, es el músculo y el cerebro del proyecto, que con muy pocos recursos ha conseguido llevar a los alumnos a Estrasburgo e inculcar la pasión por conocer Europa. Agradecer a los compañeros y compañeras como Manuel Piedra, que ha preparado esta rueda de preguntas, que ha sido también un eje importante en esta actividad. Como digo, gracias a todos los profesores también y profesoras que aportan su granito de arena, colaborando en la medida que les es posible en las actividades del centro. Y bueno, a Cristina Maestre ha estado brillante. Gracias por acercarnos a Europa, hacernos sentir parte de ella, pero sobre todo por ayudar a entender que estamos juntos, los europeos, que estamos al lado, no estamos ni abajo ni arriba, somos parte de Europa y somos también Europa. Como centro dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, por lo tanto dentro de España, dentro de Europa, tenemos el deber cívico, social y humano de conocer Europa. Por eso contamos con expertos como en su momento fue Miguel Ángel Martínez, Carmen Quintanilla y ahora Cristina Maestre, a la que le reitero mi agradecimiento y más en estas circunstancias, en mi nombre y en nombre de la comunidad educativa. Y como ha dicho Pilar, como ha dicho José Ángel, lo repito, tienen las puertas de nuestro centro abiertas y ojalá pueda ser real en vez de virtual. Un abrazo. No sé si quieres añadir algo, Cristina. Sí, darle las gracias a Pablo, a nuestro director, por sus palabras, unirme y también reiterar esas palabras también de condolencias a Pueblo Tomelloso y a todas las personas que incluso nos estén oyendo y que hayan podido perder algún familiar o que hayan tenido la desgracia de hacerlo. Saludar y agradecer también a la presidenta del AMPA o a la integrante, no sé si es miembro, la presidenta del AMPA, muchísimas gracias.
Y bueno, de verdad agradeceros, yo soy la agradecida, o sea, vosotros no me tenéis que agradecer nada, director. Estoy inmensamente agradecida por haberme invitado, me vuelvo a poner a vuestra disposición para estos años venideros o para, no hace falta que sea el día 9 de mayo, y que estoy a vuestra entera disposición y estoy inmensamente agradecida por ese europeísmo que demuestra vuestro instituto y el compromiso que tenéis en trasladar lo que estamos haciendo. Y que ha sido un placer, que si cortamos es porque alguna hora habrá que cortar, son las 2:25, si algunos de alumnos tienen clase y los profes también tendréis otras cosas que hacer. Aquí el teléfono, yo lo puse en silencio, pero también tengo algunas cuantas llamadas perdidas y bueno, volvemos al lío, pero espero que os haya aportado información, que estoy agradecidísima y que ya tenéis mi teléfono, mi contacto, incluso me habéis hecho hacerme del Zoom. Cuando queráis nos volvemos a encontrar, física o telemáticamente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias a Cristina y esperamos que todos nos veamos pronto y que lo podamos celebrar en la realidad, no solo en la parte virtual. Así que nada, un abrazo fuerte para todos. Hasta luego. Muchas gracias, chicos y chicas. Gracias, buen trabajo. Adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias.